Hola a todos, les habla Rey. Escaladores que tropiezan con cadáveres, excursionistas que se quedan congelados y mueren, y tragedia tras tragedia. Y aquí tienes 10 historias horribles sobre personas abandonadas en el Everest. Número 10. Dado por muerto. El monte Everest es uno de los lugares más peligrosos de la Tierra para que una persona vaya. Hace frío, es el pico más alto del mundo, y no hay mucho oxígeno disponible cuando empiezas a subir alto. Pero incluso peor que intentar escalar la montaña más peligrosa del mundo es ser abandonado en ella. Nadie quiere ser abandonado en ningún lugar, mucho menos cerca de la cima del Everest. Pero eso es exactamente lo que le sucedió a Lincoln Hall. Después de que él y sus compañeros de equipo llegaron a la cima, comenzaron el traicionero descenso. Estaban a 8.534 metros cuando los pies de Hall se negaron a moverse y dijo que necesitaba irse a dormir. Sin que él lo supiera, sufría de un edema cerebral, que es básicamente el mal de altura. Su cerebro estaba hinchado y estaba enfermo. Desafortunadamente, el resto del grupo de Hall siguió sin él, dejándolo al cuidado de 2 sherpas. Pero después de 9 horas, los sherpas se vieron obligados a dejar a Hall atrás en la ladera de la montaña. Literalmente lo abandonaron en la montaña, a menos de 18 metros de distancia, y unas horas antes, un excursionista alemán sufrió problemas similares antes de colapsar y morir. A la mañana siguiente, Lincoln Hall fue encontrado por un grupo de amigos que se dirigían a la cumbre. Estaba desorientado, tenía congelación y estaba sentado en una plataforma de nieve y hielo. En lugar de llegar a la cima, el grupo de amigos sacrificó los $20,000 que cada uno había pagado para hacer el viaje, y bajaron y rescataron a Hall. Gracias a ellos, Hall escapó de la montaña con vida, incluso después de ser abandonado. Número 9. Botas verdes. Ha habido mucha gente que ha muerto en el Everest, pero lo que mucha gente no sabe es que los cuerpos de los fallecidos suelen quedarse en la montaña. El más famoso de todos los cadáveres esparcidos por la nieve y el hielo de la mortal torre de roca y piedra es el de Botas Verdes. Casi todos los que intentan llegar a la cima deben pasar a Botas Verdes en su camino. Pero ¿por qué este hombre se llama Botas Verdes? Por sus botas verdes extremadamente brillantes. Es un cadáver muy distintivo que aún no se ha retirado desde que lo dejaron abandonado en 1996. Su verdadero nombre probablemente sea Sewan Paljor, o al menos uno de sus compañeros de equipo. Nadie sabe con certeza la identidad del hombre. La mayoría de los expertos están bastante seguros de que era un oficial de 28 años de la policía fronteriza indio-tibetana, que creció en la aldea en la base del Himalaya. En 1996 fue seleccionado para formar parte de un equipo, que serían los primeros indios en llegar a la cima desde su lado norte. Desafortunadamente, casi nadie de la expedición regresó. Solo un hombre se recuperó de la crueldad de la montaña en 1996. Lo creas o no, Botas Verdes y el resto de la expedición abandonaron al único superviviente de la misión. La mayor parte del grupo siguió adelante incluso a pesar del empeoramiento del tiempo, abandonando a Harbhajan Singh en la ladera de la montaña. Aunque el resto del grupo llegó a la cima, todos murieron después de una horrible ventisca. El sujeto que abandonaron fue el único que llegó a un lugar seguro, y Sewan Paljor, también conocido como Botas Verdes, todavía está en la montaña después de todos estos años. Número 8. Demasiados escaladores. Hay demasiada gente escalando el monte Everest. El 2019 se convirtió en uno de los años más mortíferos en la historia de la montaña, todo debido al peligroso hacinamiento de escaladores que no tienen la experiencia necesaria. Hay tanta gente escalando que en un día despejado durante la temporada alta hay una fila de personas que intentan llegar a la cima, lo que resultó en la muerte de 11 personas en la temporada 2019. Fue el mayor número de muertes desde 2015. Debido a todas las personas que desean estar en la cima del mundo, algunas terminan muriendo en el camino. Según PBS, los escaladores en 2019 se vieron obligados a pasar por encima de los cuerpos de escaladores abandonados en su camino hacia la cima. La gente literalmente se queda sin oxígeno, muere justo antes de la cumbre y otros turistas se ven obligados a pasar por encima de sus cadáveres abandonados. Esta montaña se ha convertido en una auténtica pesadilla. ¿Conoces a alguien que haya escalado con éxito el monte Everest o cualquier otro pico de clase mundial? ¿Tenían historias increíbles? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Número 7. George Mallory. George Mallory murió en la cara norte del monte Everest el 8 de junio de 1924.
Era un montañista británico que dirigía una de las primeras expediciones a la cima de la montaña, cuando desapareció y posteriormente fue abandonado. En la década de 1920, George Mallory fue una de las desapariciones más famosas del mundo. Este hombre había servido durante la Primera Guerra Mundial, era profesor en Inglaterra e incluso había estado antes en la montaña. Fue en su tercera expedición en 1924 cuando Mallory desapareció. Nunca más se los volvió a ver a él y a otro excursionista después de intentar llegar a la cima desde su último campamento a 8.169 metros. El resto de escaladores no tuvo más remedio que descender la montaña sin ambos hombres. El destino de los escaladores se debatió durante casi 80 años. Un hacha perteneciente a uno de los hombres se encontró a 8.443 metros. Luego, en 1991, se descubrió un bote de oxígeno de la década de 1920 en la montaña. En 1999, finalmente se descubrió el cuerpo de George Mallory a 8.156 metros. Se determinó que había muerto a causa de una caída. No está claro si había alcanzado la cima antes de caer hacia su muerte, pero en cualquier caso fue una de las primeras muertes famosas en el Everest. Su cuerpo todavía está en la montaña, incluso el día de hoy. Número 6. David Sharp. David Sharp murió congelado junto a Botas Verdes, otra famosa muerte en el Everest en 2006. Su muerte fue extremadamente trágica y la inquietante situación que rodeó su desaparición provocó bastante controversia hace unos años. Esto se debe a que al menos 40 escaladores pasaron junto al cuerpo de David en su camino hacia arriba o hacia abajo, pero no se cruzaron con un hombre muerto. Pasaron junto a David mientras agonizaba. 40 personas lo vieron, decidieron que ni siquiera valía la pena revisar y ver si estaba vivo y lo dejaron abandonado dentro de una cueva cerca de otro cadáver. Desafortunadamente, incluso si alguien hubiera notado a David, probablemente no podrían haberlo salvado. Esta fue en la zona de la muerte, por encima de los 8.000 metros de altura, y se cree que nadie puede ser rescatado más allá de ese punto cuando se ve afectado por el mal de altura y la congelación. Su cuerpo fue finalmente sacado de la cueva por un grupo de escaladores que lo descubrieron, pero para entonces no había nada que se pudiera hacer. Como muchos otros, el cuerpo de David todavía está medio enterrado bajo la nieve en la montaña que no pudo escalar. Número 5. Seamus Lawless. Seamus Lawless fue un alpinista irlandés que murió a causa de una ráfaga de viento cerca de la cima del monte Everest. No fue exactamente abandonado, pero su historia es tan extraña que necesitas escucharla. Seamus no solo se cayó en el monte Everest, sino que sucedió después de que se soltó de un arnés de seguridad y decidió orinar en la ladera de la montaña. Según los reportajes, esto pasó mientras Seamus descendía de la cima, a solo 183 metros de su campamento. Nadie lo vio morir y sus amigos lo buscaron hasta el anochecer, pero desafortunadamente se le dio por muerto. Esto demuestra que incluso intentar usar el baño en la montaña más mortífera del mundo puede provocar una tragedia. Número 4. Muerte de Sherpas. Mucha gente asume que las muertes en el Everest provienen de escaladores, pero de hecho aproximadamente un tercio de todas las muertes son Sherpas. Según los reportajes, los Sherpas que guían a los extranjeros a la cima cargan la comida y las carpas, hacen todo el trabajo duro y suelen ser los que quedan abandonados en la montaña y mueren. De las más de 300 personas que han muerto en el Everest, unas 100 han sido Sherpas. 7 Sherpas murieron en el primer intento de subir a la cumbre en 1922, mientras que una avalancha se llevó a 16 de ellos en 2014. Los Sherpas suben y bajan el monte constantemente y casi todos han tenido un amigo al que se han visto obligados a abandonar en la montaña por un desafortunado evento de la naturaleza. Cuando alguien está más allá del punto de salvación, no hay más remedio que dejarlo en la nieve. Esa es la fría y dura realidad del Everest. Número 3. La Bella Durmiente. Una de las muertes más famosas que jamás haya ocurrido en el Everest fue la de una mujer llamada Francis Arsentiev, conocida popularmente como la Bella Durmiente. Murió en la montaña mientras intentaba ascender a la cima en 1998. No hay fotografías de la mujer, pero sigue siendo una de las figuras más populares que jamás haya muerto en la montaña. Todo sucedió el 22 de mayo de 1998, después de que se convirtiera en la primera mujer estadounidense en llegar a la cima sin necesidad de oxígeno suplementario. Pero es la forma en que Francis llegó a la cima lo que la hizo famosa. Ella había estado escalando la montaña con su esposo cuando llegaron al campamento 6 y se atascaron. Estaban a 8.534 metros y casi en la cima. El clima les impidió llegar a la cumbre o bajar, lo que los obligó a permanecer 3 noches en la zona de muerte. Después de pasar tanto tiempo en el lugar más peligroso de la montaña, finalmente decidieron regresar al campamento base principal. Pero Francis y su esposo se separaron. Su esposo llegó al campamento solo para darse cuenta de que su esposa no había regresado. Ella no estaba por ningún
ningún lado. No fue hasta el día siguiente que un equipo de escaladores la encontró en la cima. Estaba casi inconsciente, muy congelada y básicamente paralizada. El equipo la ayudó a bajar lo más que pudo, pero se vieron obligados a abandonarla porque se estaban quedando sin oxígeno. Las noticias finalmente llegaron a su esposo. Él no pudo encontrarla porque ella estaba demasiado lejos. Terminó durmiendo en el frío y nunca más se despertó. En cuanto a su marido, murió mientras intentaba salvar la vida de Francis, y su cuerpo fue encontrado un año después. Ahora se la conoce como la Bella Durmiente, porque cuando la descubrieron por primera vez, su piel estaba tan blanca y cerosa que parecía el personaje legendario de un cuento de hadas. Número 2. Entierro de un cuerpo. En 2004, 3 escaladores de Corea perecieron mientras intentaban escalar el monte Everest. Como ya sabes, sacar cuerpos de la montaña no es tarea fácil. La mayoría de los cuerpos se dejan abandonados en la montaña y nunca se retiran. Pero después de la muerte de los 3 escaladores coreanos, hubo una protesta masiva por la falta de esfuerzo, no solo para salvar sus vidas, sino también para preservar sus cuerpos. En 2005, 14 coreanos fueron a una expedición al monte Everest para traer los cuerpos de regreso de la montaña, pero fue un desastre absoluto. Solo se encontró un cuerpo, todavía sujeto a la línea de seguridad a 8.748 metros. Después de muchas horas de esfuerzo extremo, el equipo de 14 personas solo pudo mover el cadáver 152 metros. Tuvieron que darse por vencidos. El equipo cubrió el cuerpo con rocas, llevó a cabo una pequeña ceremonia y luego volvió a bajar de la montaña sin traer ningún cuerpo con ellos. Esto solo demuestra cuán difícil es intentar quitar algo del monte Everest. Es muy probable que los cuerpos de los muertos solo continúen acumulándose a medida que más y más personas intenten escalar. Número 1. No es el más mortífero. Después de escuchar todas estas historias de terror, probablemente pienses que el monte Everest es la montaña más peligrosa de la Tierra, pero según Business Insider, es solo la 10ª más peligrosa. Hay montañas mucho más aterradoras que una persona puede escalar, y muchas de ellas tienen tasas de mortalidad significativamente más altas. Por ejemplo, K2, que es la 2ª montaña más alta del mundo, es aún más peligrosa. Es solo 237 metros más corta que el Everest, y sin embargo, entre 1906 y 2008, solo 264 personas alcanzaron su punto máximo. De esos valientes escaladores, 24 murieron durante el regreso. La montaña tiene una tasa de letalidad del 29%. En comparación, de los 3.684 escaladores que han alcanzado la cima del Everest, solo 56 no lo lograron. La NASA informó en 2012 que el Everest solo tenía una tasa de mortalidad del 4%. En 2008, un grupo de 25 escaladores intentó llegar a la cima de K2. Durante ese intento, Insider Magazine informó que 11 escaladores de 7 países diferentes murieron en solo 24 horas y fueron abandonados en la montaña. Así de salvaje es intentar escalar K2. Gracias por ver el video. ¿Arriesgarías tu vida para escalar esta peligrosa montaña? Déjame saberlo abajo en los comentarios y asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para ver otro video como este.